Los primeros materiales utilizados para elementos de estanqueidad en sistemas hidráulicos fueron el cuero y el corcho. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar el caucho sintético. ¿Pero por qué se utiliza el caucho sintético en lugar del caucho natural? Esto se debe a que el caucho natural se hincha y se deteriora en presencia del aceite, mientras que el caucho sintético, o también conocido como elastómero, es compatible con el fluido hidráulico. La composición del caucho sintético puede variarse según las condiciones de operación del circuito. Hoy en día, los elastómeros más utilizados son el BUNA-N, la silicona, el neopreno, el teflón y el butil. El caucho sintético presentó una revolución para los materiales utilizados en estanqueidad. Sin embargo, el cuero ha sobrevivido a esta revolución ya que es mucho más económico que el caucho sintético y presenta una buena resistencia. Algunas juntas de labio, juntas de vaso y empaquetadoras de compresión aún se fabrican en cuero. Algunos cierres de cuero son impregnados con un elastómero para mejorar su capacidad de estanqueidad. El cuero como material para estanqueidad presenta dos desventajas. La primera de ellas es que tiende a ser ruidoso cuando está seco, y la segunda es su limitado rango de temperaturas. Muy pocos cierres de cuero pueden funcionar por encima de 74 grados Celsius. Incluso se dice que la temperatura máxima que puede soportar un cuero es de 93 grados Celsius. Dentro de los elastómeros, el BUNA-N es el más utilizado. Esto debido a que es muy resistente, presenta un desgaste moderado y es económico. Este elastómero conserva sus propiedades hasta una temperatura aproximada de 110 grados Celsius. Sin embargo, presenta una desventaja y es que se deforma en la presencia de algunos fluidos sintéticos. En comparación con el BUNA-N, la silicona posee un rango de temperaturas más elevado. Es por ello que resulta buena para elementos de estanqueidad en ejes y elementos de estanqueidad estática a altas temperaturas, entre 200 y 260 grados Celsius. No se puede utilizar en cierres que posean movimiento alternativo, ya que por este tipo de movimiento tiende a rasgarse. Resulta compatible con la mayoría de fluidos hidráulicos, incluso con aquellos que son inflamables. El neopreno fue uno de los primeros elastómeros utilizados en sistemas hidráulicos. Sin embargo, su uso es limitado ya que tiene una capacidad baja de temperatura. Alrededor de los 65 grados Celsius, él ya empieza a vulcanizarse. Algunos materiales se sintetizan combinando el flúor con un elastómero. Otro material importante de la categoría de los elastómeros es el nylon. Ese se utiliza como refuerzo. Resulta compatible con la mayoría de los aceites y tiene un buen rango de resistencia a la temperatura, hasta aproximadamente 260 grados Celsius. El nylon y el teflón se utilizan en forma de cinta para cerrar las uniones de las tuberías. Vamos a estudiar la última temática de esta serie de videos, que es la prevención de fugas. Para la prevención de fugas hay tres recomendaciones principales. La primera de ellas es un diseño que disminuya esta posibilidad. La segunda, una instalación adecuada. Y como tercera recomendación tenemos el control de las condiciones de funcionamiento. Desde el diseño podemos decir que aquellos sistemas que utilizan roscas cilíndricas híbridas son menos susceptibles a fugas que los que utilizan las conexiones propias de los tubos gas. Por otro lado, el uso de bloques modulares para las válvulas de control permite que se eliminen muchas conexiones externas que pueden dar lugar a fugas. Durante la instalación se debe tener precaución con no torcer las mangueras y por otro lado se deben usar las herramientas adecuadas para instalar los elementos de estanqueidad y así reducir posibles fugas futuras. El control de las condiciones es muy importante para la duración de los cierres. Por ello se debe tener en cuenta
que se debe evitar la contaminación. Una atmósfera que está contaminada con humedad, suciedad, materiales abrasivos, acorta la duración de todos los tipos de elementos de estanqueidad. El uso de un fluido limpio es también muy importante para evitar daños en los elementos de estanqueidad internos. El material del elemento de estanqueidad puede ser o no compatible con el fluido hidráulico. Es por ello que es muy importante analizar previamente si el material de ese cierre es compatible con el fluido, o quizá si ese material es compatible con los aditivos que a veces se le agregan al fluido hidráulico. La temperatura es también un factor muy importante que se debe monitorear, ya que a temperaturas demasiado bajas los cierres pueden volverse frágiles y a temperaturas demasiado elevadas pueden endurecerse, ablandarse o hincharse. Se debe tener en cuenta el rango de temperatura admisible para ese elemento de estanqueidad y asegurar que el sistema nunca vaya a sobrepasar por encima de ese rango de temperatura o vaya a estar por debajo de ese rango. Una presión excesiva se traduce en un esfuerzo adicional sobre el elemento de estanqueidad. Ese esfuerzo adicional lo que lleva es a un daño más rápido del cierre y por lo tanto que se originen fugas. Todos los elementos de estanqueidad, sin importar su material, deben lubricarse muy bien antes de su instalación, ya que de lo contrario se desgastan más rápidamente y dan lugar a fugas. Los cierres de cuero deben empaparse en el fluido antes de su instalación, y los cierres de elastómeros, aunque no son tan absorbentes como los cierres de cuero, deben lubricarse muy bien también antes de su instalación. Aquí tenemos un breve resumen de lo que es el control de las condiciones para evitar las fugas. Primero tenemos evitar la contaminación como la humedad, suciedad y materiales abrasivos que finalmente reducen la vida útil de los elementos de estanqueidad. Tenemos la compatibilidad del fluido. Todos los materiales utilizados en los cierres deben ser compatibles con el fluido. Además, también deben ser compatibles con los aditivos que en algunas veces se le agregan al fluido hidráulico. La temperatura. A temperaturas bajas los cierres se vuelven frágiles y a temperaturas altas pueden endurecerse, ablandarse o hincharse. La presión. Presiones excesivas generan esfuerzos adicionales en los cierres que pueden ocasionar fugas. Y finalmente la lubricación, ya que ningún elemento de estanqueidad, sin importar el material, debe utilizarse en seco. Todos deben ir muy bien lubricados. Con esto hemos terminado los videos sobre tuberías hidráulicas. Los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta a estos videos y a escribir en los comentarios qué temas les gustaría para los próximos videos. Muchas gracias.